Yo creo que, digamos, los hechos son lo que son. Considero que la Fiscalía General de la Nación, a lo largo de este juicio, una cantidad de pruebas, testigos que no apuntaban a ningún lado. Y digamos que el hecho en sí mismo, es decir, que el expresidente Uribe, a través del abogado Diego Cadena, habría sobornado testigos, yo personalmente creo que no quedó absolutamente probado, absolutamente demostrado, más allá de toda duda razonable. Yo creo que más allá de si los hechos o no ocurrieron, pues yo sí creo que la Fiscalía General de la Nación no logró el estándar que se requiere para una condena y por eso mi apuesta sería por un fallo absolutorio en el sentido de considerar que la Fiscalía no cumplió con esa carga que le asiste. De acuerdo, algunos sectores, digamos, han calificado este proceso como una persecución política, doctor Bernate. ¿Usted coincide con esta percepción? ¿O cómo cambiaría la lectura si el fallo termina en condena o absolución, digámoslo así? No, si el fallo termina en condena o absolución, no es producto de una persecución política. La funcionaria judicial ha demostrado su independencia, su talante, de manera que no sería responsable hablar de una persecución política, no. Eh, Solamente habría una cosa que decir. Yo creo que los colombianos tenemos un derecho a que nos investigue una fiscalía, tal vez no imparcial, pero sí objetiva. Y no es fácil entender que en cuestión de meses la misma fiscalía dice aquí no hay ningún delito dos veces y simplemente por un cambio de administración, entonces ahora resulta que sí. Yo ahí es donde no estoy de acuerdo. En quienique.com seguimos de cerca uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia reciente de Colombia. Que un expresidente como Álvaro Uribe llegue a esta etapa del juicio no solo marca un hito político y jurídico, sino que pone a prueba la solidez de nuestras instituciones. Para analizar lo que significaría un fallo condenatorio o una absolución, conversamos con el abogado penalista Francisco Bernate, quien nos ofreció claves para entender el impacto de este caso en la justicia y en el país. Bienvenido, doctor Bernate, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, un saludo muy especial para todos, para todas y gracias a Quienique por esta invitación. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarle cómo interpreta usted el hecho de que el expresidente como Álvaro Uribe Vélez esté en esta etapa de este juicio, que revela, digamos, sobre el estado actual de la justicia colombiana. Bueno, yo creo que revela de entrada dos cosas. Una muy positiva y es que nadie, ningún colombiano, por más importante que sea, está por encima de la ley. Nos muestra también un Estado de Derecho independiente, un Estado de Derecho donde el Poder Judicial es absolutamente autónomo e independiente, libre de todas las presiones políticas, partidismos y demás. Pero también una dura realidad, ¿no? Una justicia clase A y una justicia clase B. La mayoría de los ciudadanos que son víctimas no tienen un juicio como este, donde se programan diligencias todos los días hasta que se termine. Al ciudadano del común le toca esperar 8, 10, 15 años y que nunca pase nada. Entonces, también creo que hay una expresión de una justicia clase A y una clase ejecutiva y una clase turista. De acuerdo. Doctor, en términos, digamos, estrictamente jurídicos, ¿considera que el expediente de la Fiscalía es lo suficientemente, digamos, sólido para una eventual condena o si no lo fuera, que también ve usted una absolución? Yo creo que, digamos, los hechos son lo que son. Considero que la Fiscalía General de la Nación, a lo largo de este juicio, una cantidad de pruebas, testigos que no apuntaban a ningún lado. Y digamos que el hecho en sí mismo, es decir, que el expresidente Uribe, a través del abogado Diego Cadena, habría sobornado testigos, yo personalmente creo que no quedó absolutamente probado, absolutamente demostrado, más allá de toda duda razonable. Yo creo que más allá de si los hechos o no ocurrieron, pues yo sí creo que la Fiscalía General de la Nación no logró el estándar que se requiere para una condena y por eso mi apuesta sería por un fallo absolutorio en el sentido de considerar que la Fiscalía no cumplió con esa carga que le asiste. De acuerdo, algunos sectores, digamos, han calificado este proceso como una persecución política, doctor Bernate. ¿Usted coincide con esta percepción? ¿O cómo cambiaría la lectura si el fallo termina en condena o absolución, digámoslo así? No, si el fallo termina en condena o absolución, no es producto de una persecución política. La funcionaria judicial ha demostrado su independencia, su talante, de manera que no sería responsable hablar de una persecución política, no. Eh, Solamente habría una cosa que decir. Yo creo que los colombianos tenemos un derecho a que nos investigue una fiscalía, tal vez no imparcial, pero sí objetiva. Y no es fácil entender que en cuestión de meses la misma fiscalía dice aquí no hay ningún delito dos veces y simplemente por un cambio de administración, entonces ahora resulta que sí. Yo ahí es donde no estoy de acuerdo.
De acuerdo. Me gustaría preguntarle, doctor Bernate, teniendo en cuenta también su experiencia, si el expresidente resulta condenado, ¿qué consecuencias concretas tendría para él y para el país? Y de lo contrario, si no, si queda, si es absuelto, ¿qué mensajes enviaría, digamos, a una Colombia que ha seguido este caso de cerca? Mira, en cualquier caso, absuelto o condenado, yo creo que el mensaje es uno solo, y es que efectivamente el Estado de Derecho en Colombia sí existe, que no es cierto que somos una dictadura, que no tenemos instituciones sólidas, fuertes, independientes, autónomas, y creo que ese mensaje en el que las instituciones operan de una manera independiente y demás, pues es un mensaje muy positivo a la sociedad que también de alguna forma disuade a las personas de cometer delitos. O sea, saben que aquí la justicia funciona y opera. Si la sentencia es absolutoria o condenatoria, al final creo que el mensaje es el mismo. Un Estado de Derecho, un Estado que se rige por unas normas, por unas leyes que efectivamente se aplican con independencia de cualquier ciudadano. Obviamente es inevitable, habrán lecturas políticas de esto, porque no solo lo has dicho tú, este es un juicio histórico en sí mismo, pues por de quién se trata, pero también es histórico porque es un juicio en el que todo el país lo ha podido ver en directo. Todo el país tiene una opinión de esto. No creo que haya un solo colombiano, digamos, en una edad en donde le interesen las cuestiones políticas y demás, que no haya visto un pedazo de una audiencia, que no haya oído de manera directa. Hace 4 o 5 años el país empezaba en esto de las audiencias virtuales que se podían transmitir y todo esto, y hubo sectores que se opusieron férreamente, que querían que esto fuera puerta cerrada. Entonces yo creo que un caso como este, en el que todo el país lo pudo ver, difícilmente aguanta una lectura de un fallo político. De acuerdo, me gustaría preguntarle qué seguiría en este caso para el expresidente Álvaro Uribe, determinar ya este fallo y dar por sentado culpable o inocente. Una primera conclusión, si el fallo llega a ser condenatorio por uno o por los dos delitos, no hay prisión inmediata. Eso es importante. Si el fallo mañana no sale a favor, perfecto, no pasa nada, no hay una medida de restricción de la libertad. Segundo, ¿cuáles son los escenarios? Primero, escenarios, llamémoslo así, absolutos. Absolutos es condena o absolución. Es decir, el fallo va en un solo sentido. Si el fallo es condenatorio o absolutorio, cualquiera de las partes puede apelarlo ante la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá, que por lo menos en esta fase tendrá la última palabra. O sea, lo de mañana sí o sí es algo provisional. Importante, pero provisional. Pero también en Colombia existen los fallos que no son mixtos, absuelven o condenan, no, los fallos absolutos, donde no absuelven o condenan, sino también existen los fallos mixtos. Cuando estamos hablando de dos tipologías, puede tranquilamente absolverse por una, tranquilamente condenarse por una. En cualquier caso, nuevamente, va a haber una apelación que se surte ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ahí sí dice la última palabra. De acuerdo. Finalmente me gustaría preguntarle, doctor Bernate, ¿este juicio se limita a los delitos, digamos, imputados o en el fondo se está juzgando lo que representa Álvaro Uribe, digamos, para el país? ¿Qué cree usted que cambiaría en Colombia dependiendo del desenlace de lo que va a suceder el día de mañana? Hay un aspecto muy importante aquí. Supongamos que mañana el fallo es absolutorio. Se apela por la Fiscalía de las Víctimas y el Tribunal Superior de Bogotá condena. Al ser la primera condena, tiene derecho a apelarla ante la Corte Suprema de Justicia. Si ello llegara a ocurrir, es difícil que antes de octubre haya una decisión definitiva y ahí puede haber una prescripción. Yo al final del día creo que esto sí o sí va a tener un impacto en el que la jueza no está pensando, ni los magistrados están pensando en eso, pero sí tiene un impacto electoral. Sin duda tiene un impacto electoral. Lo que no sabemos es eh, qué puede tener mayor fuerza en un país tan polarizado como el nuestro. Si una absolución puede, digamos, catapultar al pensamiento uribista, al elector uribista, o si por el contrario una condena puede radicalizar esa idea de persecución política en tiempos de un gobierno opositor al uribismo, es bien difícil saber cómo va a girar el electorado, pero sin duda es un fallo que va a tener una consecuencia política. De acuerdo. Ya para despedirnos, doctor Bernate, ¿qué mensaje usted le enviaría a Colombia, a todos los colombianos y al mundo que está viendo lo que va a suceder el día de mañana y teniendo en cuenta este análisis que hicimos el día de hoy con lo que ha sido ese caso? El mensaje es muy importante y el mensaje es que Colombia es un estado de derecho, donde hay unos jueces autónomos, independientes, que miran a los ciudadanos por igual,
que hacen su trabajo sin consideración a los ciudadanos, es un Estado de Derecho que imparte justicia de manera pública, de cara al público, que ha sabido, a pesar de la férrea oposición, implementar y maximizar las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, un Estado de Derecho donde puede ser la persona que sea, comparece al mismo juzgado que iría cualquier colombiano. Entonces yo creo que el mensaje sí es que tenemos una democracia sólida, fortalecida, una administración de justicia con muchísimos retos, pero que aquí tenemos, es una administración de justicia que merece todo el respeto. De acuerdo, doctor Bernate, gracias por estar en quienique.com, por darnos este espacio y bueno, nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Así va a ser. Muchas gracias.